acércate, hijo mío, y te contaré la historia de los Druki. Fuertes, fríos, impetuosos, los elfos oscuros son la raza élfica más belicista con diferencia, y son considerados por el resto de razas como los más despiadados, por encima incluso de las hordas del caos. Ellos, sin embargo, piensan que hacen uso pleno de sus dones naturales, ya que son los únicos de entre todos los elfos que no permiten que conceptos como la piedad o la tradición limiten sus habilidades. Viven para satisfacer sus propios deseos y para dominar a otros. Toman lo que creen que debe ser suyo sin preguntas ni ruegos. Para ellos, los esfuerzos de los Asur son débiles e indulgentes, y es síntoma de una debilidad que ha de suprimirse para que los elfos vuelvan a tener el poder que custodiaban en la Edad Dorada. Después de ser ninguneados por sus propios hermanos, su carácter se quedó marcado, por lo que pagan al resto del mundo con la misma moneda que llevan milenios recibiendo. Si la generosidad y altruismo eran los rasgos distintivos que les dieron los ancestrales a los elfos, ahora para definir a cada raza solo queda soberbia, rencor y apatía. El caos tiene una profunda influencia en ellos. Les han revelado que el mundo está para complacer al más fuerte, y han abrazado esta revelación con una pasión tan extrema que avergüenza al resto de elfos y atemoriza al resto de razas. Pero no son criaturas del caos. Están completamente desligados de los dioses oscuros y jamás han sido esclavos de las fuerzas malignas. Sin embargo, esto no es óbice para llegar a acuerdos con demonios siempre que estos sirvan a fines comunes, pero jamás se fiarán de ellos, más teniendo en cuenta el odio que les profesa Malekith por asesinar a su padre. Son la raza élfica más belicista y militarizada, no solo por su situación actual. Nagarice siempre fue el lugar donde el arte marcial tuvo más importancia dentro de Ulthuan, y fue vanguardia en la primera incursión del caos. Los Druki son los descendientes de las huestes de Nagarice, la primera línea de defensa que luchó contra los poderes oscuros, lo que incrementó su habilidad en combate al máximo, y fueron considerados como los mejores guerreros del mundo antiguo. Semejante ferocidad despertó muchos recelos, y cuando la amenaza del caos retrocedió, los mismos elfos que hicieron retroceder a los demonios fueron traicionados por sus compañeros. Miles de años antes del surgimiento de los humanos, la isla élfica se vio convulsionada por una guerra entre Nagarice y el resto de reinos. Fue el origen de los Druki, lo que se conoce como la secesión, cuando la raza élfica se fracturó en tres subfacciones. Tras negar a Malekith su derecho de sucesión, y 1500 años después de poner como rey Fénix a Bel-Sanar, Malekith asesinó a este último para ocupar su puesto, pero no salió como esperaba. Mientras sus seguidores pasaban por la espada buena parte de la corrupta nobleza de Ulthuan, la purificadora llama de Asuryan calcinó su cuerpo, produciéndole un dolor inimaginable, lo que le obligó a salir de ella prematuramente. Tras una larga recuperación y décadas de guerra, provocaron un maremoto que dejó bajo las aguas parte de las costas de Ulthuan, siendo las más castigadas Nagarice y Tinanop. Tras este hecho, Malekith y los elfos leales a Enarion y su legado fueron repudiados y se marcharon al oeste, a las conocidas como Tierras del Frío, donde se asentaron y fundaron Nagaroth. Un pueblo menor no se hubiera recuperado de semejante traición, pero los Druki estaban decididos a prosperar. Se hicieron duros e implacables como las condiciones de su nuevo reino, por lo que no quedó espacio para la paz o el perdón. Con el paso de los milenios, el odio de los Asur se extendió al resto de razas. Este fuego helado en los corazones de los elfos oscuros es lo que les mantiene vivos, y este sentimiento está más acentuado en su líder indiscutible, Malekith. Aunque la mayoría de elfos oscuros son guerreros por naturaleza y preferencia, no sucede lo mismo con todos ellos. Los Druki son una raza favorecida por la magia. Los magos altos elfos conocen el poder de la magia oscura, pero durante eones renunciaron a sus posibilidades por considerarla peligrosa. Fue Malekith quien, hace mucho tiempo, comenzó a experimentar estas artes, por lo que muchos Asur lo utilizan para decir que esto corrompió su espíritu noble. Sea como fuere, los experimentos de Malekith enseñaron una nueva forma de energía mágica de un terrible poder. Cuando la dominó por completo,
comenzó a instruir a un pequeño grupo de seguidores, y así nacieron los hechiceros Druki. Pero actualmente, los varones Druki tienen prohibido el estudio de la magia por decreto de Malekith, siendo exclusiva de las mujeres. Los Druki dieron de lado a su panteón y adoran a deidades más caprichosas y crueles, en especial a Cain, dios del asesinato. No es para nada extraño, ya que estos elfos no se preocupan por la santidad de la vida y consideran a las razas menores, que para ellos son todas las demás, poco más que insectos que aplastar con la bota, si no se les encuentra un uso más productivo o divertido. Eso no quiere decir que los Druki quieran exterminar al resto de razas. Mientras las minas deban ser trabajadas, las granjas atendidas, las fortalezas construidas y se requieran sacrificios para obtener el favor de los dioses, los Druki guardarán un lugar para las razas más primitivas en Nagaroth. Sus grandes flotas de asalto llevan la destrucción a las playas de todo el mundo, y sus velas negras son el heraldo de terror y muerte en reinos distantes. Con cada año que pasa, el poder de Nagaroth crece, alimentado por el flujo constante de despojos de otras tierras y el sudor de los esclavos. Cuando otras razas se desvanecen, los Druki prosperan, sabiendo que su hora se acerca. Y no se puede hablar de Druki sin hablar de Morathi. Hermosa, caprichosa, pero ante todo, letal. Su belleza exterior es equiparable a la oscuridad de su corazón. Es la madre de Malekith, y pese a que éste la ha encerrado y degradado en varias ocasiones, ostenta un poder político y mágico casi semejante al de su hijo, pero siente enorme devoción por este. Ha provocado las mismas victorias que problemas para su raza, y es un ser indomable y completamente independiente del mundo. La sociedad de los elfos oscuros posee una estructura rígida, y sus títulos y cargos son originarios de tradiciones ancestrales de la Nagarice previa a la secesión. Solo se crean nuevos cargos y honores en las ocasiones más excepcionales, y la mayoría son abolidos por Malekith tan pronto como éste llega a saber de su existencia, ya que de no hacerlo podría dar a entender algún tipo de defecto en las tradiciones, y si hay algo que el corazón de Malekith atesora con una certeza absoluta, es que el reino de Nagarice de antaño era intachable. Y a los nobles de Nagaroth les encantan estas tradiciones, pues no hay mejor forma de medir la propia valía que contar cuántos esbirros se humillan debajo de ti y cuántos estúpidos se pavonean por encima. No es habitual alardear de lazos familiares en Nagaroth. Para que un Druchi adquiera auténtico nombre, deberá hacerlo a partir de sus propias acciones, y no de las gestas de antaño de algún ancestro. Es por eso que no revelan su linaje, y prefieren adoptar un nombre de guerra que refleje sus viles inclinaciones, o que al menos esté respaldado por acciones. Si un Nagarothi asume el nombre de hoja envenenada, deberá ir siempre al combate con sus armas untadas con los venenos más mortales, o recibir la burla y el desprecio a manos de sus pares. Pero a pesar de las formas frías y endurecidas de los Druki, los vínculos de verdadera amistad y admiración existen en su raza, solo que se ocultan, ya que pueden ser vistos como una debilidad, y en su sociedad solo el fuerte sobrevive. Por eso, normalmente cuando mueren, el resto no se preocupan de la cáscara vacía, dejándola para forraje de arpías y gélidos y achacando la muerte normalmente a un fallo o debilidad del finado. Sin embargo, algunos están tan bien considerados como para ganarse el descanso eterno en un sepulcro de obsidiana. Cuando mueren, su alma suele ser reclamada por Slanes, por eso exprimen su existencia al máximo, aunque en algunas ocasiones el alma puede ir con la reina pálida, que de hecho no es mejor destino. Solo en contadas ocasiones, Loek engaña a Slanes en alguna competición de danza y consigue robarle algún alma, por lo que todos los Druchi albergan la esperanza de tener esta suerte.